Listo, Pau. Entonces vamos a empezar con una pequeña entrevista. Realmente es Ok, corta. La idea es que puedas desenvolverte lo más cómodo que puedas. Y pues son unas preguntas relacionadas más que nada como al cambio climático, ¿sí? Como a las memorias y percepciones que tengas. ok. Entonces, antes de empezar, pues quería agradecerte por estar aquí, por tomarte el tiempo de ayudarme con esta entrevista. La verdad lo valoro mucho. Y No, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo describirías el clima y los paisajes de antes? mm, bueno, los describiría como más tranquilos y constantes. Más tranquilo. Creo que sí, creo que el cambio climático ha generado, pues, primero la subida de temperatura Ujú. que se ha notado más que todo en la línea ecuatorial, que es donde nosotros estamos viviendo. Digamos, Bogotá tiene un sol muy sofocante algunos días y tiene unas lluvias muy fuertes otros. Entonces, antes, pues, digamos que históricamente yo que he hablado con mi abuelita y con mis familiares, pues siempre habían como temporadas. Entonces, había temporadas de lluvia y temporadas de sequía, pero generalmente eso ya no se ve un control y una constancia como antes sí se veía. Ok, o sea, antes era más regular el clima y ahora es más muy impredecible, podrías decirlo así. Exactamente, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, sigamos con otra pregunta. ¿Qué cambios percibes actualmente? Cambios más como específicos. En ambiente, lo que más se ha sentido acá en Bogotá ha sido el calor sofocante y que el sol es muy fuerte. Ujú. Eso se ha podido ver pues en los incendios que se presentan en los cerros. Y las lluvias torrenciales que se dan, pero se dan por un muy corto tiempo. Son lluvias muy fuertes, pero duran 20 minutos. Ok. Entonces, creo que eso es lo que más yo he notado en el cambio climático. Como la de ayer, ¿no? Bueno, la de ayer duró artico, pero fue fuerte, ¿no? Pero la de ayer también duró como 20 minutos. Fue Sí. durísima, pero duró como 20 media hora. Sí, y ya después se fue. Ok, o sea, tú has vivido siempre en Bogotá, ¿no? Sí, yo siempre viví en Bogotá. Ah, re bien. Claro, entonces supongo que antes las lluvias que duraban más o cómo recuerdas que eran. Antes las lluvias eran como más, no sé, no sé cómo decirlo. O sea, por ejemplo, si iba a llover duro, uno sabía que el sol era de lluvia. Ok. Entonces, entonces empezaba a llover suavecito, 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 iba como escalando en cada instante. Entonces uno ya sabía que si empezaba a llover duro, muy probablemente había granizado. Mm. Mientras que ahorita es como llueve muy duro de totazo y ya después pues se calma. Entonces no, es como muy difícil saber si va a haber granizo o no va a haber granizo, si va a ser un poco tiempo, si va a durar mucho. Claro, Entonces, antes si llovía, llovía. entiendo, entiendo. Listo. Sigamos con otra pregunta. ¿Qué emociones te despierta este tema? Frustración, porque veo que las personas que tienen poder, Ujú. pues realmente no están haciendo mucho para controlar el cambio climático. Y pues hay muchas políticas que en vez de mejorar el cambio climático, pues los empeora. Digamos, este tema de la explotación de petróleo, de, se me olvidó la palabra. Bueno, cuando no es reforestación, es lo contrario. Ok. ¿Deforestación? ¿Supongo? Deforestación. Sí.
La deforestación de, pues, la Amazonía, que nosotros tenemos una gran parte importante de la Amazonía, pues realmente estamos perdiendo mucho, que se dice que es el pulmón del planeta y tampoco se está cuidando. Y en general, digamos, nosotros como personas comunes y corrientes, pues ese tipo de compras en chain, en China, Ujú. que generalmente pues generan mucha contaminación, más que todo en el transporte y pues los materiales, digamos, de nuestra ropa, porque es muy diferente tener una ropa de algodón que es biodegradable a que tú utilices poliéster en la ropa, que es un plástico que contamina con microplásticos el agua y pues eso no se puede limpiar como si se hace con desechos biodegradables como el algodón, como el lino, Claro. como la lana. Ujú. Entonces, pues también nosotros estamos generando un impacto muy grande que creo yo que pues uno no se da cuenta de eso, uno no es tan consciente de eso, pero pues que sí termina afectando mucho. Claro, pero entonces, o sea, tú sientes que nosotros como personas de a pie tenemos cierto impacto, pero obviamente digamos que las grandes empresas y compañías como que son los que lideran ese cambio climático, ¿sí? ¿Podrías estar de acuerdo con eso? Sí, exactamente. Ok, pero entonces en ese sentido, ¿qué acciones crees que una persona común y corriente podría pues realizar para mitigar o más bien adaptarse como el cambio climático? Pues en primer caso, yo creo que sería ponerle más la lupa a las políticas ambientales que tiene cada una de las personas que se eligen, Ajá, porque pues nosotros tenemos la oportunidad de elegir ese tipo de personas. claro. Entonces, pues si tú votas por una persona como Trump, que no cree en el cambio climático, pues obviamente va a tener un impacto aún más negativo en la parte ambiental, por lo menos la parte política ambiental. Ujú, Entonces, nosotros como a pie sí deberíamos ser más conscientes de las personas que elegimos para liderar, más que todo en la parte ambiental, y denunciar los casos de abuso y corrupción de las grandes empresas. Por ejemplo, Coca-Cola con el tema del agua. em, es que no sé, es como un club que es cerca de La Calera, que ellos en vez de estar cuidando el agua cuando nosotros estábamos en abastecimiento, lo que estaban haciendo era llenar de agua su piscina para que pudieran estar tranquilos. ujú, Entonces, es como que también esa relación de poder, digamos que nosotros los de a pie podemos hacer cambios, pero realmente si ese tipo de personas que contaminan 7, 8 veces más que una persona normal, pues no hace nada y sigue contaminando 7 y 8 veces más, pues no estamos haciendo realmente nada. Entonces, y pues nosotros sí tendríamos que también, pues bueno, esta sociedad es capitalista, entonces por lo tanto necesita de personas que compren. Si nosotros dejamos de consumir ese tipo de productos que sabemos que no son buenos, pues supondré yo que para que ellos puedan tener un buen negocio van a empezar a implementar medidas que sea más agradable para las personas y que las personas deseen comprar. Por ejemplo, si las personas se castigan de cierta manera a no comprar ropa que tenga poliéster. Entonces, obviamente para las empresas, las grandes empresas, eso va a ser una gran pérdida y ajá. necesitarían acomodarse a las necesidades y a la demanda que las personas ofrecen. Entonces, creo que las personas de a pie podríamos tener como mucha conciencia. El problema es que ese tipo de conciencia o esos cambios se tienen que dar con gran cantidad de gente, porque bueno, yo lo puedo hacer, pero si soy solo yo frente a 100 personas, pues obviamente esa empresa va a preferir las 100 personas que le siguen comprando a mí. No van a cambiar todo su negocio por una sola persona. Entonces sí tiene que ser como muy comunitario ese tipo de conciencia ambiental. Claro, entonces ya se vuelve más como un tema también cultural, ¿no? Como de esa cultura del consumismo
de que realmente sí Ujú. podemos generar un cambio nosotros como personas normales, digamos, pero tiene que ser un trabajo colectivo. Exactamente. El problema es que generalmente la gente se frustra porque dice, no, pero es que yo hago, yo intento, yo dejo de hacer esto, yo dejo de hacer lo otro. Y el problema es que no, o sea, claro, tú eres parte importante de ese cambio, pero si te sumas a mucha más gente, no puedes ser solo tú no puedes solamente solita irte a pelearte con las grandes empresas porque sencillamente vas a perder. Entonces sí se necesitan de manera colectiva. Por ejemplo, los cosméticos, y eso se vio en los cosméticos que ya no prueban o testean en animales. Sí. Hace poquito empezaron a tener un gran crecimiento económico las empresas que ya no testean en animales. Incluso algunas otras empiezan a tener en sus cosméticos, pues la señalización de que ellos no testean en animales es mucho más confiable. Y entonces ya está empezándose a dar como un cambio digamos que en esa forma en el que ellos probaban sus cosméticos. Eso se puede hacer con la ropa, se puede hacer con el consumo, con las bebidas gaseosas que consumen un montón de agua y que no tienen una buena, como, o sea, no recuperan lo suficiente en agua, gastan y no tienen una manera de recuperar el agua de manera ambientalmente responsable. Ujú. Como que su gestión no es muy buena. Ajá, Digamos. exactamente. Ok. Bueno, Entonces, súper. sí. Pues yo creo que eso sería todo para que no se extienda mucho la entrevista. Igual siento que lo que dijiste fue muy valioso y pues fue una opinión bastante importante. Muchísimas gracias. Pau. Ay, no, no hay de qué. A su servicio.